Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimax Crochet. Hoy la propuesta que les traigo es este bolso o cartera, según como ustedes lo quieran utilizar, que realizamos con nuestro granny de flor 3D. En un tutorial anterior aprendimos a realizar esta flor y hacerlo granny. Van a encontrar ese tutorial en el canal, en descripción, y el link seguramente va a aparecer durante el video para que puedan acceder. Sin ningún problema van a poder aprender el paso a paso. Si aún no vieron el tutorial, bueno, es el momento de aprender a hacer esta flor que miren en lo que lo aplicamos. Vamos a utilizar solo 8 grannies y lo vamos a unir de manera tal que nos quede esta estructura de bolso. Vamos a realizar esta correa, vamos a aprender el paso a paso de cómo hacer esta correa, adaptarla a estos ganchillos. Y una sorpresita que tiene este bolso, miren, vamos a sacar aquí palito, vamos a abrir y miren, tiene forrería. Vamos a aprender cómo hacer esta forrería y adaptarla todo en forma manual. Comencemos ya con este paso a paso. Veamos un poco lo que son los materiales que utilicé. En este caso vamos a seguir con este diseño de flor que utilicé. Algodón semigrueso 8/6 de grosor 2 milímetros. La agujita 4,5 centímetros. Y estos accesorios que son opcionales, ¿sí? Tengo estos ganchitos que voy a utilizar para la manija, la tira de nuestro bolso. Es un detalle porque tranquilamente puede estar adherida a la base del bolso, que no pasa nada, así que esto es opcional, es como para darle un detalle, los ganchitos. Y lo que sí necesitamos es cómo cerrar nuestro bolso. Bueno, aquí yo tengo dos propuestas, que es este palito, que lo pueden reemplazar por un botón, y si no, estos ganchitos, ven que se cosen uno de cada lado, y luego esto se cierra, ¿sí? Como eso, como un brochimán, y también queda muy bueno. Esto queda escondidito y este sí se va a ver. Esto es opcional. Si ustedes quieren hacer forrería, van a necesitar entonces un retazo de tela, hilo de coser y aguja. Como les comentaba, este diseño de flor y convertirlo en granny lo explico en un tutorial que voy a dejar en descripción y que va a aparecer por aquí arriba. Van a poder acceder entonces y aprender a realizar esta flor y convertirla en granny. En base a ese diseño es que vamos a realizar entonces este accesorio, este bolso. Lo primero que vamos a hacer es tomar medidas de este granny y ver si el tamaño que logro con este cuadrado me sirve para formar mi bolso. En este caso, el bolso va a estar formado de 8 de estos grannies, ¿sí? De estos cuadrados vamos a necesitar 8. En base a eso yo voy a ver el tamaño que se va a formar, y la realidad es que de 11 centímetros, en mi caso, en el bolsito que yo quiero hacer, es muy pequeño. Entonces lo que voy a hacer es dar unas vueltas más a este granny para lograr la medida que quiero para mi bolso. Entonces, miren, yo lo tengo acá. Así está tal cual el tutorial que enseño. Entonces, esta última vuelta que hago de medio punto la voy a desarmar. En este caso no la voy a necesitar. Y la voy a reemplazar por una vuelta de punto granny. Voy a comenzar entonces con esta vuelta también en los espacios de grupitos de varetas. Voy a comenzar entonces con 3 cadenas.
Aquí voy a hacer la mitad de un grupito de varetas, ¿sí? De 3 varetas. Esta va a ser la del medio. Entonces, a continuación voy a agregar una vareta, ¿sí? Luego esto lo voy a terminar cuando dé toda la vuelta, lo voy a completar, ¿sí? Entonces, ahora voy a la esquina y hago 3 varetas, dos cadenas y nuevamente 3 varetas. Así voy a trabajar las esquinas como hice en la vuelta anterior. Esta vuelta la voy a trabajar todo con el color, en este caso natural, que utilicé en la segunda vuelta. Bueno, esta la voy a hacer todo con este color. Ahora voy a ir aquí entre medio de estos dos grupitos y voy a hacer 3 varetas. Aquí estoy formando el lateral. Nuevamente aquí otras 3 varetas y así voy a ir repitiendo en cada uno de los espacios. En la esquina entonces voy a hacer 3 varetas, 2 cadenas y nuevamente 3 varetas. De esta manera voy a trabajar entonces toda la vuelta repitiendo este punto. Di toda la vuelta, estoy llegando aquí al final, entonces voy a completar, como les decía al principio, recuerden que habíamos hecho solo 2 varetas, vamos a hacer una más y de esta manera completamos. Cerramos con un punto deslizado, ¿sí? Y de esta manera vamos a ir ganando unos centímetros más en nuestro granny. Miren, vamos a ver aquí. Tenemos unos 12 centímetros, ¿sí? Ahora, para finalizar, voy a dar toda una vuelta de medios puntos, como era originalmente nuestro granny, para que nos dé un poco más de cuerpo a nuestro cuadrado. Bien, entonces hago una cadena y voy a hacer un medio punto por cada vareta. Y en las esquinas voy a hacer un medio punto, 2 cadenas y otro medio punto. ¿Sí? De esta manera voy a ir completando entonces toda la vuelta. Terminé toda la vuelta y al finalizar voy a cerrar con una cadena invisible. Miren cómo lo hago, dejo la hebra, ven, en el último punto no lo cierro, queda la hebra así. Voy a colocarla en una agujita y lo que voy a hacer es ir al anteúltimo punto, en este caso el primer punto va a ser la cadena, ¿sí? Nuestra cadena, esta no, en el primer punto, medio punto, voy a introducir la aguja de esta manera, voy a sacarla hacia atrás y luego voy a volver hacia mi última cadena y en el centro del rulito voy a introducir la aguja y de esta manera, miren, se forma una nueva cadena. Miren qué lindo que queda, súper prolijo. Luego voy a ir a la parte de atrás y lo último que voy a hacer es hacer un pequeño nudito como para que me quede trabado. De esta manera, miren cómo quedó mi granny ya terminado. La verdad es que tiene muy buen cuerpo. Pero si ustedes necesitan bloquearlo, lo pueden hacer. Una vez entonces que ya tengo este granny terminado, voy a repetirlo y tengo que tener en total 8 grannies. En total me quedó de 13 centímetros. ¿Sí? 13 por 13, obviamente es un cuadrado. Y esta es la medida con la que voy a trabajar. No solo voy a necesitar entonces estos 8 grannies, sino también voy a necesitar una pieza que, como vieron, va en la parte delantera que me va a servir de cierre, ¿sí? Vamos a poder cerrar entonces en esa parte. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esa pieza? Vamos a comenzar entonces este triángulo realizando un anillo mágico.
vamos a tomar nuestros 2 dedos, vamos a envolver la hebra y la vamos a cruzar, ¿sí? Luego vamos a introducir la aguja de esta forma y vamos a sacar de esta manera y vamos a realizar una cadena como para ya poder empezar a trabajar. ¿Ven? Lo que hace este anillo es que vamos a poder estirar de esta hebra y cerrarla. Ahora vamos a comenzar entonces a hacer este punto granny, que va a comenzar con 3 cadenas, que va a ser nuestra primera vareta. Y luego vamos a hacer 3 varetas más. En total tendríamos 4. Luego 2 cadenas y vamos a repetir 4 varetas. Tres y 4. Bien, esta es la primera vuelta, así que vamos a estirar de este anillo entonces, ven, y de esta manera se cierra, ¿sí? Ahora vamos a trabajar una segunda vuelta, vamos a comenzar con 3 cadenas, giro, y en el mismo punto, o sea, en la misma vareta, vamos a realizar 2 varetas más, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir aquí donde dejamos las 2 cadenas y vamos a hacer nuevamente 2 grupos de 3 varetas. Vamos a comenzar entonces con 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Esto es una esquina, por lo tanto se va a repetir todas las vueltas que hagamos. Ahora, aquí en el lateral, lo que hago es hacer otro grupito de 3 varetas que pican en la primer vareta que teníamos. En este caso estaba hecha de cadenas, así que vamos a picar ahí y vamos a hacer 3 varetas. Esta sería la segunda vuelta, ¿sí? Hacemos una tercera, 3 cadenas, giro, en el mismo espacio vamos a hacer 2 varetas más. Esto se va a repetir así todas las vueltas que hagamos. Entre medio de estos 2 grupitos vamos a hacer nuevamente 3 varetas. Y como verán, estamos realizando casi lo mismo que hicimos en las vueltas de la flor. En la esquina entonces hacemos nuevamente 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Y de esta manera voy a ir repitiendo, ¿sí? Es lo mismo, todas las vueltas. En total yo di 5. ¿Sí? Voy a repetir entonces esto hasta lograr 5 de estas vueltas. Di entonces las 5 vueltas necesarias para lograr la medida de mi granny, ¿sí? Acá, dependiendo de la medida del granny, van a dar las vueltas necesarias, ¿sí? Miren, aquí con 5 vueltas ya logré la medida y bueno, la última sería la de medios puntos. Bien, entonces vamos por esa vuelta. Vamos a tomar nuevamente aquí el punto y voy a hacer una cadena y en ese mismo punto otro medio punto, ¿sí? Vamos a hacer el primer medio punto en este vértice. Luego voy a ir avanzando con medios puntos aquí por las varetas que van a encontrar en forma horizontal. Vamos a hacer 2 varetas, 2 medios puntos por cada vareta. Llegué a la otra esquina, ven cómo queda prolijito. Aquí lo que voy a hacer en esta última vareta donde trabajé el medio punto de esta hilera, voy a realizar nuevamente otro medio punto. Voy a hacer una cadena y en la misma vareta otro medio punto. Luego voy a avanzar con medios puntos aquí por cada una de las varetas, ven, hago un medio punto. Aquí es más fácil porque ya tengo marcadas las varetas de la vuelta anterior, así que aquí
solo es uno por vareta. Ya estoy en el otro extremo, ya terminando la vuelta. Recuerden que habíamos comenzado con una cadena, entonces vamos a hacer un medio punto en ese mismo punto para que sea igual al lado contrario, ¿sí? Hacemos una cadena y cerramos. Pueden cerrar con un nudito o con la puntada invisible. ¿Cómo vamos a armar esta estructura de bolso? ¿Sí? Vamos a colocar primero 2 en nuestros cuadrados de esta manera, con los extremos así, en forma de rombo. Bien. Luego, en la parte de abajo, vamos a utilizar uno que va a ir doblado porque va a compartir de un lado y del otro. Bien. Ahora voy a tomar otro y lo voy a doblar y este va a ir en la parte superior. En un costadito, ¿sí? Este va a ir doblado también. Otro del otro lado. Lo que va a compartir de un lado y del otro va a ser estos dos que van enteros, así que acá vamos a necesitar uno de un lado y el otro del otro. Lo vamos a poner así para que se entienda mejor. Y este último, ¿sí? De los 8 que necesitábamos, es el que va de la parte de atrás y va a doblar y va a cerrar de esta manera. Bien, aquí abajo de este va el triángulo. Este que hicimos va acá. Entonces, cuando a este cerramos, tapa al rectángulo. Ahora lo que nos queda hacer es unir estas piezas. Esta unión es en zigzag. Es una unión que va a dar como un relieve en esta unión y bueno, nos queda muy lindo para unión de granis y que le dé un detalle. En el caso del trabajo terminado lo realicé en el mismo color que estoy trabajando esta última vuelta, que es en color crudo. Ahora, para enseñárselos, voy a hacerlo con otro tono para que se vea bien y de paso es una opción más, ¿no? Si ustedes quieren lo pueden hacer de otro color. ¿Cómo lo vamos a comenzar? Vamos a realizar un nudito deslizado. Voy a montar ese nudito en mi aguja y voy a ir a la primer pieza y en el espacio cadena de la esquina voy a hacer un punto deslizado, ¿sí? Ahí ya lo tengo enganchado. Ahora voy a ir a al otro granny, voy a hacer lo mismo, voy a introducir la aguja en ese espacio de la esquina y voy a pasar la hebra realizando un punto deslizado. Luego voy a ir al primer granny, voy a introducir mi aguja en el medio punto, saco lazada y hago un punto deslizado. Lo mismo en el otro granny, introduzco la aguja en el medio punto, saco lazada y paso. Si son todos puntos deslizados, uno y uno. Voy a hacer uno en un granny y el otro en el otro granny. Y de esta manera voy a ir realizando entonces esta unión de puntos zigzag. Supongamos que estoy haciendo la parte del frente, ¿sí? Esta es la unión del frente, este es el que va doblado. Hice toda esta unión, llego aquí a la intersección en donde va este y este. Entonces lo que hago es seguir siempre en la misma línea, ¿sí? Voy a comenzar a realizar todas las uniones en un sentido y luego haría este otro, ¿sí? Entonces, aquí directamente voy al granny aquí abajo y hago lo mismo. Punto deslizado. Ahora el granny de arriba. Introduzco la aguja, saco y hago el punto deslizado. Y luego voy a seguir avanzando por los medios puntos,
¿sí? Tomando cada uno de los medios puntos. Miren cómo va quedando. Ahora les muestro aquí. ¿Ven? De esta manera les queda la unión. ¿Sí? Así van a ir uniendo todo. Y luego en la manera contraria. ¿Sí? Si hicieron para este sentido, luego van a unir en el otro sentido. Aquí entonces ya tengo este paso realizado, que es las uniones en forma de un sentido y hacia el otro. Pero, miren, yo dejé aquí a medio unir. Solo uní estos 6 granis y la mitad, esta mitad que hicimos aparte. Me faltarían estos dos aquí y en esta otra parte, que son los que doblamos, que van a quedar así y en el cual van a formar luego aquí la manija. Bien, entonces ahora les voy a enseñar cómo unir estos y también tenemos que unir estos dos, ¿sí? Estos dos acá. Bien, pero aquí ya pueden ver un poquito el adelanto que debajo tengo la tela que va a ser la forrería. Bien, entonces antes de cerrar entonces este lateral y de colocar estos, lo que voy a hacer es ya marcar mi molde en tela. Bien, entonces voy a dejar esto así como está, lo voy a colocar sobre la tela a la cual voy a hacer la forrería y a esto le voy a agregar dos granis que van en esta parte, ¿sí? Así, sin cerrar. Y de esta manera voy a tomar el molde, ¿sí? ¿Ven? Entonces, me va a quedar así estos picos, estas entradas que van hacia el centro y luego la otra forma, que es la parte delantera, ¿sí? Una vez que yo ya tengo marcado, lo voy a cortar y luego esta va a ser nuestra forrería. Por el momento solo vamos a tomar el molde y luego lo vamos a seguir trabajando, ¿sí? Pero por el momento ya tenemos el molde, entonces podemos terminar de unir nuestro bolso ya teniendo esta pieza, ¿sí? Esto por el momento lo vamos a reservar y vamos a seguir uniendo entonces estas partes. Como vieron, hasta aquí llegué con las uniones para que me quede prolijo. Ahora lo que tengo que hacer es esto, miren, lo voy a doblar. Y voy a colocar esto en esta parte, ¿sí? Esto va así. Esto va doblado y esto va en los costados. Entonces me faltaría unir esto, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer para que me quede prolijo? Mire, primero estos dos los voy a separar por un instante y voy a unir estos dos laterales, miren. Esto y esto otro. Siempre con la misma unión. Voy a comenzar acá. Y voy a tomar entonces una de las cadenas, voy a empezar ahí, en ese espacio. Voy a ir al otro espacio cadena, del lado contrario. Y luego ahí voy a comenzar ya con los medios puntos, ¿sí? Uniendo estos medios puntos. De esta forma, voy a ir de un lado, del otro. Y voy a ir uniendo, ¿sí? Esto es así de fácil, les quería mostrar cómo lo inicio porque quizás ustedes imaginen que va a ser más difícil. No, no pasa nada, miren. Voy a ir uniendo de esta manera y luego esta colita que me quedó acá la voy a introducir y a esconder con mi agujita lanera, ¿sí? Les va a quedar súper prolijo. Entonces vamos a unir este y el del otro lado. Miren cómo queda. Ya aquí escondí la coleta para el lado de adentro. Entonces miren qué prolijita queda la unión de esta forma. Ahora nos quedaría solo unir las partes de los costados, ¿sí? Estos dos que son los que luego salen las manijas. Primero voy a unir este lado con este
esta forma, muy fácil, como venimos haciendo. Y voy a pasar todo por aquí hasta llegar a este extremo. Uní entonces todo este lateral y ahora voy a unir este otro. Miren, esto. Bien, entonces sin dejar aquí la unión, la voy a continuar, pero voy a hacer esta pequeña curva, ¿sí? Lo que voy a hacer es seguir con este punto. Terminé el último punto deslizado, lo hice en este espacio de la cadena. Ahora voy a ir nuevamente al mismo espacio de cadena del otro granny y ahora voy a tomar el espacio de cadena del lateral que tengo que unir, que es este, ¿sí? Y ahí, una vez que hago eso, ya continúo tomando los medios puntos, ¿sí? De esta manera hasta llegar al final. Y así entonces me queda la unión. Miren, empecé entonces de este extremo, voy a pasar todo por aquí de esta manera, en esta unión, miren qué prolijito que queda, y luego voy hacia el otro extremo, ¿sí? De esta manera ya tengo todas las uniones, miren, el bolsito ya casi listo. Bueno, ahora vamos a volver a nuestra tela, ¿sí? A la forrería. Recuerdan que teníamos esta pieza de esta manera. Ahí, a ver si la pueden observar. ¿Sí? Nos quedó como un molde medio, como una figura media extraña. Pero, bueno, ahora lo vamos a cerrar y va a tomar forma. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a cerrar entonces? Vamos a unir de esta manera esta parte y vamos a coser por aquí todo este lateral y este otro, ¿sí? Primero vamos a hacer esas uniones. Una vez que tenemos listo eso, vamos a unir estas dos puntas, ¿sí? Que nos quedaron, que es esto de esta manera, miren. Vamos a unir entonces así y esta otra. Bien, acá pueden utilizar máquina de coser o hacerlo a mano. Yo se los voy a mostrar haciéndolo a mano. Miren que va a quedar perlijito de todas maneras. Vamos a realizar a medio centímetro del borde. Vamos a empezar a coser. Y aquí pueden utilizar la costura que quieran. En este caso sí voy a hacer súper fácil, miren. Voy a ir y venir. La costura común y la más sencilla que existe. Y de esta manera voy a ir cerrando todo este lateral. Tengo aquí las uniones, miren, entonces esta costura y aquí. Y me adelanté y lo que hice fue planchar los bordes. Hice un pequeño doblez de aproximadamente 1 centímetro y le di una mano de plancha para que me queden así, ¿ven? Ya marcados. Entonces me resulte más fácil luego poder unirlo a nuestro tejido. Bueno, esto ya lo tenemos listo, entonces volvamos a nuestro tejido. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar esto así como está. Ven, del lado del revés, el lado del revés me mira a mí, el lado del derecho va a quedar adentro. Entonces, así como está, lo voy a colocar dentro de mi bolso. Listo, ya sostuve todo con alfileres. ¿Ven? De esta manera ya me quedó todo agarradito con alfileres. Ahora vamos a sujetarlo realmente cosiendo. Voy a introducir la aguja por el lado de adentro y la voy a sacar bien al borde de este doblez que hicimos justo al planchar. ¿Sí? Y luego voy a volver a introducir la aguja bien en ese borde. Hago este tipo de
de puntada. Y voy a ir tomando entonces de esta manera tanto la tela como mi tejido, ¿sí? Apenas no tiene que traspasar hacia el otro lado, ¿sí? Tiene que solamente tomar los hilitos de forma sutil. Entonces de esta manera va a quedar bien prolijito. Al menos así decidí hacerlo yo. Ustedes lo pueden hacer como les resulte más cómodo, como ustedes quieran. ¿Ven? Yo voy tomando entonces un poquito de la tela, un poquito de el hilado del tejido. De esta manera, ven, no pasa hacia el otro lado, como les decía, y queda súper prolijo. Sí, bueno, entonces ahora con mucha paciencia vamos a ir tomando entonces toda esta forrería y nos va a quedar súper nuestro bolsito. Y así me queda, miren qué bonito que cómo quedó la forrería, toda la costura, re prolijo. Bueno, tómense su tiempo en esta parte para que quede bien sujeto la forrería a nuestro bolso. Recuerden que, como les dije, es opcional. Si no quieren hacerle la forrería, queda bien de todas maneras, ¿sí? Listo, tenemos entonces esto ya terminado. Miren qué bonito quedó. Esto cierra acá y ya tenemos prácticamente el bolso terminado. Pero antes tenemos que colocar un botón o esto que es un palito de madera que tengo, que para mí queda muy lindo con este diseño, que lo voy a colocar aquí. Si no, como les digo, un botón, el que a ustedes más les guste, queda bien. Les voy a enseñar cómo colocar esto, si es que consiguen uno de estos palitos. Vamos a tomar hebra del mismo material que estamos trabajando, ¿sí? En este caso vamos a hacerlo con esto. Vamos a usar nuestra agujita lanera. Vamos a enhebrarlo. Y vamos a colocarlo aquí, miren. En esta parte va a ir nuestro palito. Ahí vamos a elegir si lo queremos así o lo queremos así. Yo lo voy a colocar en forma horizontal. Entonces voy a tomar de esta manera. Primero voy a hacer un nudito en esta parte y voy a nudar mi hilo para que me quede trabado. Luego esta hebra la vamos a esconder. Y ahora voy a pasar mi aguja por estos orificios que tiene este palito en uno y en el otro, ¿ven? Así. Lo voy a sujetar a esta parte y voy a introducir mi aguja por dentro. Bien. Ahora lo voy a sacar por el otro lado y voy a dar un par de vueltas en estos orificios, ¿sí? Una, vuelvo a hacer lo mismo. Y una más, voy a dar 3 más. Y una vez que ya doy las vueltitas necesarias para que quede trabado, voy a anudar en la parte de abajo como si fuese cosiendo. Es lo mismo. Listo, ya lo tenemos ahí sujeto y miren cómo va a cerrar. Vamos a usar este mismo agujerito que es el que se genera en la esquina, ¿sí? Cuando hacemos los dos grupitos de varetas. Bueno, este es el orificio que voy a usar para trabar mi palito. De esta manera me queda cerrado. Miren qué bonito. Ahora vamos a realizar la correa. Esta correa pueden trabajarlo con la misma aguja con la que vienen realizando el tejido. En este caso es una 4,5 o usar una más chica. En este caso voy a utilizar una número 3 porque quiero que mi correa quede más ajustada, más apretada. Ahora tienen dos opciones. Como les decía, pueden utilizar este gancho o no. Si no lo utilizan, van a comenzar de esta manera. Van a tomar nuestro hilado, vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a realizar cantidad de cadenas dependiendo del ancho que ustedes quieran de su correa,
¿sí? En este caso voy a hacer 5. Voy a hacer una más y voy a comenzar a realizar medios puntos picando en el rulito de atrás de la cadena. Tengo en este caso entonces 5 medios puntos, voy a hacer una cadena, giro y ahora voy a empezar a trabajar de este lado, realizando el punto tunecino. Voy a tomar mi aguja y voy a introducirla en el primer medio punto, saco lazada, la dejo en el ganchillo, introduzco la aguja, saco y así por los 5 medios puntos, ¿sí? En total en la aguja voy a tener 6 rulitos, siempre uno más que los puntos de base. Ahora voy a tomar hebra y voy a pasar solo por el primer rulito. Tomo hebra, paso por 2 de los primeros rulitos, ¿sí? El que quedó ahora en la aguja y otro más de base. Tomo hebra, paso por 2, tomo hebra, paso por 2, tomo hebra, paso por 2 y tomo hebra, paso por 2. ¿Sí? Ahora voy a tomar mi aguja y voy a introducirla en el primero de estos. Se van a formar como unos palitos, ¿sí? 6 en total. Voy a introducir la aguja en uno de ellos, saco hebra. En el segundo saco hebra. En el siguiente saco hebra y así en los 6, ¿sí? En el último, ven, van a encontrar este rulito así suelto. Sacan, bien. Nuevamente tenemos entonces todos los rulos en la aguja. Comienzo a hacer lo mismo. Paso por el primero, paso por los dos, paso por los dos, paso por los dos y los últimos. Bien. De esta manera se va a ir formando entonces nuestra correa con este punto tunecino. Ahora vamos a realizar lo mismo pero con el gancho. Voy a tomar mi gancho del lado del revés, ¿sí? Este es el lado del derecho y este es del revés. Lo tomo así del lado del revés, tengo mi hebra, mi aguja, voy a introducirla por el gancho, saco hebra y realizo una cadena. Bien. Ahora voy a hacer medios puntos, la cantidad que necesiten, tomando hebra y pasándola por este gancho. ¿Sí? De esta manera nos va a quedar todo sujeto. ¿Ven? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Acá ustedes pueden hacer la cantidad que quieran dependiendo el ancho del espacio que tengan en este gancho, ¿sí? En este caso voy a hacer 5 y hago lo mismo, miren, hago una cadena, giro y ahora sí voy a empezar a trabajar todo el punto tunecino que nos va a quedar de este lado. Por eso tomamos el gancho del revés, ¿sí? Ahora ya nos va a quedar del derecho. Y vamos a volver a realizar entonces este punto para que quede claro. Voy a introducir mi aguja dentro de cada uno de los medios puntos y voy a dejar la hebra en la aguja. En total tengo que tener 6 rulitos, ¿sí? Ahí tenemos. Ahora voy a comenzar. Tomo hebra y paso por el primer rulito. Tomo hebra, paso por 2. Tomo hebra, paso por 2 y así hasta el final. En total lo voy a hacer 6 veces. Bien. Ahora nuevamente vamos a observar entonces estos palitos que se quedan acá, estos rulitos, ¿sí? Que es donde vamos a trabajar. Entonces tomamos la aguja, lo pasamos por el primer rulito, sacamos hebra. El segundo, tercero,
cuarto, y el quinto es este que nos queda acá como un poco suelto, pero es este, ¿sí? Y aquí nuevamente tengo entonces los 6 rulos en la aguja. Comienzo con el primero, uno solo, ahora sí paso por 2 y ahora paso por 2 y 2 hasta llegar al final. Y esto es lo que voy a repetir constantemente hasta lograr el largo deseado de mi correa. ¿Sí? Esto es lo que voy a repetir, lo voy a hacer una vez más. Recuerden que acá no levantamos cadena, ¿eh? Se trabaja directamente desde donde termina el rulo, el último, la última lazada, comienzo, ¿sí? Sin cadenas. Voy tomando cada uno de estos rulitos entonces que quedan como unos palitos. El último acá. Y comenzamos con las lazadas. Cerrando. Este es un punto tunecino, como les decía, y es la opción que elegí para formar mi correa. Háganse entonces con este punto, miren qué bonito que queda. Tanto del derecho como del revés queda muy lindo, ¿sí? Así que pueden elegir usarlo del lado que a ustedes más les guste. En total, tejí esta correa de 68 centímetros, ¿sí? Si ustedes quieren, por ejemplo, que la correa cruce sobre el cuerpo tipo bandolera, bueno, lo pueden hacer un poquito más largo, unos 100 centímetros aproximado. Bueno, o si lo quieren cartera, lo hacen un poco más corto, ¿sí? Depende de su gusto. Una vez que ya tenemos entonces el largo, voy a quedarme con estos rulitos, ¿sí? Que son los últimos que tomo. Los voy a colocar nuevamente en la aguja. Si ustedes están trabajando la correa sin el gancho, voy a cerrar cada uno de ellos y lo voy a dejar así, de esta manera, ¿sí? Y listo. Pero si ustedes están trabajando con el gancho, lo que hago es esto: tomo por última vez cada uno de estos rulitos, ¿sí? Y los voy a dejar en mi aguja. Los tengo entonces todos en mi aguja. Voy al gancho. Mi aguja va a pasar por adentro del gancho, va a sacar hebra de esta manera. Y lo que voy a hacer es nuevamente tomar hebra y pasarlo por 3 rulitos al mismo tiempo, ¿sí? Acá vamos 1, 2 y 3 rulitos. Vuelvo a introducir mi aguja, saco hebra y vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? Por los 3 rulitos, paso por este, el primero, 2 y 3. Y esto es lo que voy a repetir. Saco hebra, tomo lazada y paso por 3 rulitos. Tomo hebra, paso por 3 rulitos. Tomo hebra y paso por los últimos 3 rulitos. Miren cómo queda. De esta manera hacemos medios puntos, como hicimos al principio, para que nos quede igual. Ahora esto último que nos queda, vamos a hacer un nudito y luego vamos a esconder la hebra. Una vez entonces que ya tenemos la correa con todas las hebras escondidas, bueno, vamos a nuestro bolsito. Tenemos aquí ya listo y lo único que nos queda es colocar estos ganchitos. Si ustedes no usan estos ganchos, lo que tendrían que hacer es coser esta correa a este extremo con nuestra agujita lanera, lo cosen y listo. Bien, si no, bueno, estos ganchitos nos vienen justo para poder hacer esto. Miren, en el agujerito que también tenemos, vamos a aprovechar este agujerito a lo mismo que hicimos acá. Bueno, ahí vamos a colocar entonces el gancho de un lado y del otro. Tomamos el ganchito, soltamos y queda sujeto. Y miren qué bonito que nos queda. Aquí ya lo tendríamos terminado. Y tendríamos entonces ya listo nuestro bolso. Miren qué bonito que quedó.
todos los detalles. Bueno, espero que les guste, que haya sido clara con el paso a paso. Cualquier cosita que les surja, alguna duda o algo, pueden dejar en comentarios. Tanto dudas como sugerencias, críticas constructivas, todo suma para ir mejorando mis tutoriales. No olviden suscribirse al canal si aún no son parte de esta comunidad. Si les gustó el diseño, el video, dejar un like. Y bueno, los espero en un próximo tutorial con muchas más propuestas y diseños para ustedes. Chao, chao.